Gracias a la maestra Ania por permitirnos este espacio en Mujeres de Propósito y poder compartir con ustedes de quién es Jesús. Creo que cada una de nosotras lo conoce, lo experimentamos, tenemos una relación muy linda con Él. Y gracias porque a través de escudriñar su palabra, a través de buscar su rostro, vemos cómo vamos caminando más como Él quiere que nosotros lo hagamos. Siempre tenemos que recordar algo, a la manera de quién nosotros vamos a hacerlo, a la manera de Jesús. Siempre va a ser a la manera de Jesús. ¿Por qué? Porque es la forma en la que nosotros tenemos que caminar y tenemos que regir nuestra vida. Así es que entre este tema que vamos a tratar, vamos a conocer un poco del perfil de Jesús. ¿Por qué es importante conocer el perfil de Jesús? Porque muchas veces se nos olvida a quién le estamos adorando. Muchas veces olvidamos quién es esa persona. Yo no sé si te ha pasado cuando vas a buscar un trabajo o si tienes una empresa y vas a emplear a alguien, necesitas conocer su perfil, necesitas conocer quién es, cómo es, cuáles son sus características, sus pasatiempos. ¿Esto para qué? Para poder decir, es una persona de confianza, esta persona me puede aportar esto, me puede dar el otro. Es más, muchas veces no, ahora en las entrevistas, el currículum vital es importante, pero ¿saben qué están haciendo en las empresas, en el Departamento de Recursos Humanos? Le preguntan a la persona, ¿qué me puede aportar usted o qué puede aportar usted a esta empresa? Entonces, es necesario conocer ese perfil. Ahora, en este conocimiento del perfil de Jesús, vamos a ver qué, y usted va a decir, Fanny, qué extraño eso que vas a decir, pero sí, ¿qué le puedes aportar tú a lo que es Jesús en tu vida? Y ahora, ¿qué crees que te puede aportar Jesús en tu vida? ¿Qué es aquello que crees que Jesús te puede aportar en tu vida? ¿Qué es aquello que puedes direccionar? ¿Qué es aquello que puedes ver aún mejor? Eso es lo que vamos a aprender. Entonces, en el estudio de Jesús que vamos a tener, vamos a aprender en este recorrido de estos días algo muy importante. Y vamos a aprender sobre el cumplimiento de la profecía. Vamos a aprender de Jesús como el Hijo de Dios, de Jesús ese hacedor de milagros, de Jesús el maestro de maestros, de Jesús el Salvador crucificado y de Jesús el Señor resucitado. Qué hermoso es conocer estas diferentes etapas de Jesús. Así es que entre lo que vamos a ver es el cumplimiento de la profecía de Jesús. Ese cumplimiento de la profecía de Jesús dice Mateo 1:22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Qué hermoso, era el hijo de David, el cumplimiento de la profecía. Cuando estudiamos el linaje de Jesús, vemos cómo en medio de esa generación, en medio de esa genealogía, eran casi que todos gentiles y también estaban, por supuesto, los judíos, pero vemos que había un linaje de gentiles porque ya estaba predestinado que tú y yo formáramos parte de esa genealogía, de ese ADN que cuando Jesús vino a este mundo y murió por nosotros, tú y yo lo estamos teniendo para bendición. Así es que vamos a ver que a Jesús en el cumplimiento de la profecía se le conoce. Número uno, que Jesús nació de forma sobrenatural, de una virgen judía. Es el cumplimiento que vemos en Isaías 7:14, cuando se habla que un niño nacerá y será concebido por una virgen. Entonces, vemos esa primera parte que se le conoce, que su nacimiento fue de forma sobrenatural. Pero también vemos que Jesús nació en Belén y hay un cumplimiento en Miqueas 5:2, cuando nos habla de que iba a nacer de una ciudad muy pequeña, de una ciudad, parafraseado se los digo, casi que no era conocida. De ahí iba a venir, de ahí va a venir ese Salvador. Dice también que Jesús nació del linaje del rey David y ese cumplimiento lo vemos se ve en 2 Samuel 7, del 12 al 13, y se ve evidenciado en Mateo 1:1 y Lucas 1:32. En Lucas 1:32 dice así, te los voy a leer en este momento. Lucas 1:32, vamos a estar usando la Biblia, así es que yo te invito a que uses la Biblia. Lucas 1:32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo.
y el Señor Dios dará el trono de David, su padre. Qué hermoso es este cumplimiento, qué hermoso es lo que nosotros podemos vivir y sentir cuando estamos cerca del Padre. Dice también que como cuarto punto, el nacimiento de Jesús estuvo precedido por un mensajero y ese mensajero fue Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que en el cumplimiento de la venida del Señor en Isaías 43, vamos a ir a Isaías 43, si me acompañan, dice Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino, dice, preparad camino a Jehová, enderezad calzado en la soledad a nuestro Dios. Y ahí estaba hablando de Juan el Bautista y vemos el cumplimiento cuando Jesús dice que ese era el que iba a venir y que era el último de los profetas, ¿verdad? Y entonces Jesús lo afirma como aquel que iba a allanar su camino o que iba a estar antes de él. Entonces vemos ese cumplimiento de la profecía unido entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y también otro cumplimiento de la profecía es que los padres de Jesús tuvieron que huir con él a Egipto para escapar del plan de Herodes, para matar a los bebés hebreos. ¿Cómo vemos que cada vez que hay un propósito, una asignación, Satanás se va a venir a matarlo, va a venir a terminar y siempre va a ir por la raíz, por los niños, va a ir a los vientres? Es por eso que yo te invito a que como mujer de propósito ministres tu vientre y a través de tu vientre ministras a tus hijos, y si aún no tienes hijos, bendice a esos hijos espirituales que Dios te dio, pero bendice tu vientre. Siempre el vientre de una mujer es para parir, para dar a luz. Tenemos que entender que cuando Dios envía a Jesús a morir por nosotros, fue prácticamente tener que parir, tener que entregar a su hijo por amor a usted y a mí. Y ahí es donde vemos también que de niño Jesús recibió tributo y homenaje como un rey recién nacido. Y eso lo vemos cuando los pastores y los sabios del oriente lo van a visitar y le llevan oro, incienso, mirra, y hay que ver lo que huelen esas esencias y también el valor que tienen. Y en ese entonces tenía un valor también muy significativo porque eso solamente se le daba a los reyes. No cualquiera iba a tener oro, mirra. Y vean qué hermoso que es eso, porque antes se le daba oro y mirra e incienso solo a los reyes. Cuando Jesús nace, los sabios del oriente le llevan oro, incienso y mirra. Y cuando yo pensaba en esto, conversaba con el Señor con respecto a esto, qué hermoso, porque les repito, solo los reyes tenían acceso a eso. Y dígame una cosa, ¿no tenemos nosotros ahorita acceso a incienso, a oro y a mirra? Lo tenemos. Hay esencias que se venden naturales y es ese acceso que ahora nosotros lo tenemos. ¿Por qué? Porque somos parte de ese reino de los cielos. Tenemos ese ADN que Jesucristo vino a traer por su venida a la cruz para salvación de nuestros pecados. Así es que también recibimos oro, incienso y mirra. ¿Por qué? Porque somos real sacerdocio y somos nación santa. Todo eso vino a traer Jesús como cumplimiento de la promesa. Entonces, como una información básica, dice el primer punto de la información básica es que el nombre de Jesús es una forma griega del nombre hebreo que significa el Señor salva o salvación. Jesús, el Señor salva o salvación. Cada vez que tú mencionas el nombre de Jesús, no lo hagas en vano. Cuando tú estás mencionando el nombre de Jesús, está diciendo, el Señor salva, el Señor es mi salvación. Otro punto de la información básica en este perfil de Jesús es que con el tiempo se convirtió en la línea divisoria de la historia. Cuando uno estudia la historia en teología, es aún en los colegios, hay un tiempo, DC o AC, antes de Cristo o después de Cristo. Y cuando se está estudiando en la historia, al menos en la parte teológica, viene 2000 años antes de Cristo para Abraham, para el tiempo del exilio, para el tiempo de David, para el tiempo de Salomón, vienen y van de 2000 años a 1500, a 600, a 900, el cautiverio de Israel, pero llega un punto que dice cero, y ese cero es el nacimiento de Jesús, y empieza una nueva era, empieza un DC, un después de Cristo. Entonces, eh, el antes de Cristo también se puede decir en latín
Anno Domini. Entonces, qué importante, porque es el año del rey, el año del dominio de Dios en nuestras vidas. Otro punto de esta información básica es que el nacimiento ocurrió alrededor de los años 6 y 4 antes de Cristo, o sea, antes de la muerte de Herodes el Grande, en el año 4 antes de Cristo. ¿Por qué son importantes estos datos? Porque usted y yo hemos aceptado en nuestro corazón y le hemos dicho al Rey de Reyes que venga a nuestro corazón. Y usted siempre quiere aprender y ver. Ahora, con todo esto de las votaciones en Venezuela, que oramos por el país vecino de Venezuela, nuestros amigos de Venezuela, oramos por ellos. Pero la gente se estaba informando, ¿qué está pasando con el presidente? ¿Quién es este presidente? ¿Quiénes son los que están también porque quieren ser presidentes? Es importante tener esta información, porque aunque hay personas que dicen que Jesucristo no ha venido, la historia demuestra que vino un Salvador, que hay precedentes en la historia que se da. También otro punto importante, la información básica, es que su madre biológica fue María de Nazaret, una virgen judía comprometida con un carpintero llamado José. Y el quinto punto es que nació en Belén, en las condiciones más humildes, porque José y María tuvieron que viajar hasta allí para registrarse en un censo. Así es que yo te voy a dejar eh, como información importante. Aquel maestro al que tú y yo hemos decidido que viva en nuestras vidas, que esté en nuestras vidas, es por una razón especial. Hay que conocerlo en intimidad. Podemos leer mucho de Jesús, podemos leer todas las enciclopedias sobre Jesús, pero sabes algo importante, tenemos que vivir ese conocimiento, tenemos que vivirlo en intimidad, en conocimiento, en relación con Él. Él quiere que nosotros no sea que digamos, mira, es que es Jesús de Nazaret. ¿Por qué en Nazaret? ¿Por qué en un pueblo tan pequeño? ¿Por qué no pudo salir de un lugar más grande? ¿Por qué no pudo hacer de una manera diferente? Porque Él vino a enseñarnos humildad. Él vino a enseñarnos que tenemos que compartir y que tenemos que dar a otros de esa humildad que Él nos enseñó en este mundo. Así es que siempre que queremos conocer a alguien es necesario conocer el perfil del maestro. Y Él viene en el cumplimiento de las promesas, pero viene también a decirnos que tú y yo somos valiosos y que también hemos tenido acceso al oro, al incienso y a la mirra, porque tú y yo somos coherederos de justicia. Gracias por invertir tu tiempo, gracias por permitirme entrar hasta su hogar a través de estas plataformas. Maestra Ania, gracias por este tiempo también, que el Señor te bendiga y gracias por este espacio. Bendiciones, un abrazo.